Ya. Confírmenme, por favor, si ven mi pantalla. Sí, se ve, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, sí, se ve, ingeniero. Ya. Genial. Espérenme un ratito. Es que no estoy segura si... Ya, me voy a volver a compartir, ¿ya? Ya, deben estar viendo un entorno así como una hoja cuadriculada. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, No. ingeniero. Sí, sí. ¿Sí? Aquí mi Ujú. pantalla está medio que en pausa. Bueno, ahora sí. Ya. Pues sí, ven. Ya. Vamos a trabajar entonces, ¿ya? Vamos a ver primero en el parte introductoria algunos conceptos clave importantes, ¿ya? Y como el título lo dice ahí, pues se tiene lo que es la resistencia cortante de los suelos, es el capítulo 1, ¿ya? Y es el capítulo eje, como les había explicado, de algunos otros capítulos posteriores. Entonces, lo primero que vamos a definir es lo que es el concepto, ¿no? Propiamente de lo que es resistencia cortante, ¿no? Entonces vamos acá, yo lo estoy escribiendo acá, ¿no? La resistencia cortante del suelo es una resistencia interna por área unitaria o por unidad de área, ¿ya? Que el suelo va a ofrecer para resistir a la falla, ¿ya? Pero no solamente a la falla, ¿no? O sea, la falla en general se refiere a lo que es el deslizamiento a lo largo de cualquier plano que existe dentro de él, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere a lo que es la resistencia cortante, ¿sí? Ahora, estos parámetros de resistencia pues son sumamente importantes porque se utilizan en casi todos los proyectos de ingeniería geotécnica, ¿ya? Ya está. Los parámetros de resistencia al corte, entonces vamos a poner, ¿cuáles son estos proyectos de geotecnia a los que se refiere? Ah, ya, entonces les voy a mostrar aquí algunos, ¿no? Por ejemplo, uno de los más importantes, ¿no? En lo que se trata de, en lo que se refiere a diseños, son lo que es cimentaciones, ¿sí? Muros de contención, taludes, presas de tierra, túneles, pozos, etcétera, etcétera, ¿ya? En cimentaciones, por ejemplo, ¿no? ¿En qué parte es donde interviene particularmente, ¿no? Digámoslo así, ¿en qué parte interviene lo que les estoy mencionando? O sea, estos parámetros de resistencia. Ah, bueno, entonces pondremos acá. Interviene en lo que es la capacidad de carga en las cimentaciones, ¿no? Capacidad de carga simplemente. Los muros de contención, ¿en qué intervienen? ¿En qué interviene, mejor dicho, los parámetros de resistencia en los muros de contención? Ah, bueno, acá va a intervenir en el cálculo de la presión lateral del suelo. Cálculo de la presión lateral de tierra o de suelo, da igual. Ya, ahí intervienen los parámetros. En los taludes, ¿en qué va a intervenir? Ah, bueno, en los taludes va a intervenir en lo que es la estabilidad. ¿Ya? El cálculo de la estabilidad de taludes está relacionado con los parámetros de resistencia. Es decir, en medio de sus ecuaciones aparecen los parámetros de resistencia cortante. ¿Ya? Y en lo que es presas de tierra, en general, bueno, esto no lo vemos en suelos 2, por ejemplo, pero sí interviene en lo que es el diseño. ¿Ya? En lo que es diseño, tiene que intervenir estos parámetros de resistencia cortante. Y así sucesivamente, ¿no? En el caso de túneles, por ejemplo, va a intervenir propiamente, ya aquí más bien se habla de lo que es la resistencia de la roca, ¿ya? Y así tenemos un montón de proyectos de geotecnia en los que nosotros vamos a ir viendo cómo interviene estos parámetros de resistencia cortante, ¿ya? Entonces es sumamente importante, es un eje, digámoslo así, ¿ya? Es un eje básico de varios diseños y propiedades, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se pretende, no? O sea, vamos a ponerlo acá.
Ya, entonces, ¿qué es lo que tratamos, mejor dicho, de hacer? ¿Ya? En todos estos proyectos que hemos mencionado, lo que se busca, lo vamos a poner acá como una llavecita en general. Ay, qué fea mi llave. Parece que estuviera en la clase haciendo la pizarra normal. Ya, ¿no? Lo que se busca con estos proyectos, o lo que se intenta, ¿no? Es establecer, lo voy a escribir ya a mano porque ya me aburrí de estar escribiendo, ¿no? Establecer una seguridad contra la ruptura del suelo, ¿ya? Entonces, establecer seguridad contra la ruptura del suelo. Eso es lo que se pretende, lo que se intenta, ¿ya? Entonces, esta ruptura, aquí viene el detalle, ¿no? Ya estamos hablando de la ruptura del suelo. Sí, genial. Entonces, hagamos o veamos qué tipos de rupturas se van a tener o vamos a tener en consideración cuando hablamos de los parámetros de resistencia cortante, ¿ya? Entonces, la ruptura puede ser brusca o puede ser plástica, ¿ya? Y de hecho, tal vez ya han escuchado alguno de estos términos anteriormente, ¿no? Vamos a escribirlo acá. La ruptura puede ser brusca o puede ser plástica. Ahí está, ¿no? Lo que les estaba comentando. Entonces, ¿en qué casos tenemos ruptura brusca, ruptura plástica? Es fácil, sencillo. Lo vamos a representar, perdónenme, lo bajé mucho, mediante un gráfico, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. Vamos a hacer acá un gráfico típico, ¿ya? Que ustedes conocen muy bien. Lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer el gráfico de esfuerzo de formación. Entonces vamos a poner acá los ejes. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá será de formación. Mejor lo escribo. Vamos a ponerle acá. De formación y esfuerzo. Este gráfico, como les había dicho, ustedes ya lo conocen de otros cursos, ¿no? Han hecho ensayos en otros cursos, por ejemplo, en tecnología del concreto o tecnología de los materiales, y siempre hay un dato de esfuerzo de formación, ¿ya? Entonces, mediante este gráfico, lo que nosotros vamos a hacer es explicar, ¿no? Los dos tipos de rupturas, ¿ya? Le voy a copiar el gráfico antes de empezar a dibujarlo ahí. Lo voy a alinear. Y ahí, listo. Entonces vamos a explicar las dos rupturas que existen, ¿ya? Entonces vamos a la primera. Listo. Una ruptura considerada brusca, ¿sí? Más o menos tiene la forma que ustedes conocen de otros ensayos de otros cursos. Sube, 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 tiene un pico y termina bajando, ¿ya? Entonces, ahora, ojo, en los suelos hay una peculiaridad, ¿no? Primero, identifiquemos. El punto aquí máximo, lo voy a sombrear, ¿sí? Teóricamente, representa la ruptura. Y eso ustedes lo saben por otros cursos, ¿no? Como les había mencionado, ya han llevado cursos, ¿no? Ahora, en lo que es la línea de esfuerzo, ¿no? Se tiene una resistencia, en otras palabras. Vamos a ver si me sale una línea recta, porque soy un chueco para hacer las líneas. Ya está, más o menos, ¿ya? Entonces esto representa lo que es la resistencia, ¿ya? Este tipo de gráfico, ¿sí? Es el conocido como, o mejor dicho, es la ruptura conocida como la ruptura brusca, ¿ya?
Vamos a escribir aquí una ruptura brusca. Listo. Ahora, ¿qué detalle hay diferente a lo que ustedes han podido ver en otros cursos? Este tramo, ¿sí? Este tramo de aquí, ¿sí? Se asemeja, o mejor dicho, si se dan cuenta, como que se ha hecho una línea casi constante, ¿no? Entonces, esta es una posible estabilización. Listo, ¿ya? Entonces, eso es algo que llega a ocurrir en la ruptura brusca, ¿no? Entonces, significa que en la ruptura brusca nosotros tenemos un punto único de esfuerzo máximo, ¿no? Se está reconociendo, que es este que estoy sombreando acá, ¿ya? Se reconoce entonces, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a el segundo tipo de ruptura, es el conocido como la ruptura plástica, ¿ya? En el caso de la ruptura plástica, ¿no? El problema es que no existe un punto exacto o visible de ruptura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Empieza a subir, 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 pero bueno, o sea, pareciera que se está estabilizando, pero no se estabiliza del todo, o sea, sigue subiendo de a poquitos y así hasta el infinito y más allá, digámoslo así, ¿ya? Entonces, a este comportamiento se le conoce como la ruptura plástica. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? El problema, ¿no? Se dan cuenta, es que aparentemente, entre comillas, el suelo está resistiendo un montón, pero no es cierto, ¿ya? O sea, ¿por qué? Sí, aparentemente está resistiendo y todo, sí, pero el suelo se está deformando demasiado con esas resistencias que va subiendo. Y un suelo deformable no es bueno, muy deformable es malo, porque si se deforma demasiado, la estructura que va encima también se va a deformar y finalmente pues puede colapsar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace aquí, no? Bueno, el asunto aquí es para definir, o cómo uno puede decir, ya, pero ingeniero, entonces, ¿cuál es el punto que yo tomo de resistencia, no? O sea, ¿cuál sería el valor de resistencia que yo puedo tomar? Bueno, ahí viene la situación, ¿no? El asunto aquí es guiarse un poco de las normas, los reglamentos de construcción, etcétera, y tomar lo que se conoce como una deformación admisible, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, supongamos que en el reglamento local, ¿ya? Lo voy a poner acá, se toma una deformación admisible por mi reglamento, ¿ya? Admisible, ¿sí? Y esa deformación admisible en mi gráfico me va a generar, más o menos por acá, ya está, me va a generar el valor de resistencia que tenemos, ¿no? Que deseamos. Pero no es, pues, digamos, el máximo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Sino, bueno, se hace en base a una deformación admisible, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre en las rupturas plásticas, ¿sí? Ahora, a pesar de que uno, o mejor dicho, ¿cuáles son las semejanzas que podemos hacer? Bueno, normalmente, comúnmente, ¿no? Los suelos granulares se encajan en las primeras rupturas. Normalmente, pero no siempre, ¿eh? Ojo, a veces, en algunos casos, no ocurre esto, ¿ya? Y en el segundo caso, normalmente, en este caso, ¿sí? Donde está mi manito, normalmente es para suelos arcillosos, ¿no? Que presentan comportamiento plástico. Pero ojo, como les digo, no siempre, ¿ya? A veces hay suelos granulares, por ejemplo, las arenas densas, que infelizmente no llegan con este comportamiento y si no terminan con este, ¿sí? Bueno, por eso porque son muy densas, pero no es exactamente el nombre, ¿no? Plástico, no es ruptura, pero tiene esa forma, ¿ya? Su curva esfuerzo de formación. Entonces, con esto estoy conociendo lo que es las rupturas, los tipos de rupturas que existen, ¿no? Cuando hacen ensayos, pues pueden tener cualquiera de los dos casos. Y eso va a depender totalmente del comportamiento del suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos adicionalmente decir acá? Bueno, lo que podemos decir entonces es que la resistencia al corte es una función específicamente de 3 componentes, ¿ya? Lo vamos a escribir acá.
¿De qué es función entonces? Ah, ya. Primero será de la cohesión, le dice. La cohesión entre las partículas de suelo, ¿sí? Primero, contra eso, ¿sí? Segundo será entre la resistencia a la fricción entre las partículas sólidas. Y tercer punto será un poquito de la mano con el contenido de humedad, pero más que todo con la presión del agua intersticial, ¿sí? O presión de poros, conocida, ¿no? Como presión de poros, en la masa del suelo, ¿no? Entonces, esta información es importante. Significa que para yo entender resistencia al corte o resistencia cortante, ¿no? Pues tengo que ver o tengo que tomar en cuenta estos tres elementos, ¿ya? Entonces aquí vamos a adicionar lo siguiente. Vamos a poner con rojito, ¿no? La cohesión entre las partículas de suelo es, nosotros la denotamos como la C minúscula, ¿ya? La resistencia a la fricción se denota como el phi. Es un ángulo, es como un ángulo, ¿ya? De fricción interna, se le dice. Y la presión de poros, pues nosotros la denotamos como U simplemente. Listo, ¿ya? Entonces, ahí está nuestra introducción, ¿no? ¿Qué hemos visto en la introducción? Bueno, hemos visto concepto, dónde utilizamos estos parámetros, ¿sí? ¿Qué tipos de rupturas tenemos, ya que estos parámetros establecen la seguridad de estas estructuras, estos proyectos? Y finalmente, pues veamos, ¿no? Cómo es la resistencia, o bueno, en función de qué vamos a trabajar la resistencia, ¿no? Y son estos tres parámetros, ¿ya? Entonces ahora pasamos a lo que es, si hubiera alguna consulta hasta ahí, para ya ir al siguiente tema. Asumo que está todo claro hasta ahí. Alguien que me diga sí, o asumo que el silencio otorga. Ingeniera, una consulta. Dígame. El suelo plástico no presenta estabilización, posible estabilización, ¿verdad? O, ¿En las rupturas? ajá, en la ruptura plástica. No. O sea, esta de aquí, si ven, ¿no? ¿Dónde está la manito? ¿Sí ven? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. Esta de aquí se podría considerar como la posible estabilización, pero el problema, como les digo, es que en realidad sigue y sigue subiendo, ¿no? O sea, sube un poquito, pero sube, pero... Entonces, como sigue subiendo, ¿dónde paro? No para. Entonces ahí se trabaja en función de los reglamentos, ¿no? Y dicen, no, ¿sabes qué? Si tienes un suelo que tiene esta característica, tú vas a parar en deformación admisible, como máximo hasta esta deformación, y obtienes el valor de la resistencia. Eso ya lo van a entender con más detalle cuando vean algunos de los ensayos, ¿no? Por ejemplo, en el ensayo triaxial, en la norma, en el ensayo triaxial, ahí, por ejemplo, se establece, ¿no? Que como el equipo marca deformaciones y dice, ya, el ensayo termina máximo en esta deformación, si es que se tiene un comportamiento de este tipo, ¿ya? Pues más o menos por ahí va la cosa. ¿Sí? ¿Respondí a su pregunta? Sí, sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces pasamos al siguiente tema. Teoría de los ensayos de resistencia cortante, ¿ya? Aquí le he puesto teoría porque, como dice su nombre, vamos a ver teoría propiamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es el ensayo de corte directo, ¿ya? Entonces, yo no pongo teoría, les pongo algunos alcances interesantes, pero en general en lo que es prácticas, ahí ya lo deben ver con más detalle, ¿ya? Entonces, ensayo de corte directo en primer lugar, ¿ya? En este ensayo vale la pena mencionar que es un ensayo sumamente antiguo, no es de los primeritos que surgió para evaluar los parámetros de resistencia cortante, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos obviamente el aporte que realizó Moore, por eso es que a Moore lo vamos a ver a lo largo de bastantes propiedades importantes, ¿ya? Y bueno, ¿qué dijo Moore? Moore dijo que, ¿no? Afirmó, mejor dicho, que el material falla debido a la combinación de un esfuerzo normal, denotado por sigma, ¿ya? Y
un esfuerzo constante. O sea, tiene que haber una combinación de ambas cosas para que nuestro material, que en este caso es el suelo, termina fallando, ¿no? Ahora, este es un concepto que ustedes conocen perfectamente, bueno, o van a conocer, sí, de hecho, ya han llevado mecánica de materiales, ¿no? Entonces ahí también interviene Moore, ¿sí? Igual acá, pero lo llevamos a lo que es el suelo, ¿ya? Entonces un esquema básico de el ensayo de corte, no lo voy a dibujar por cuestiones de que en forma virtual es más difícil de dibujar, voy a copiar este dibujito, pero sí se los voy a explicar, ¿ya? Vamos a poner un poquito más acá en medio. Ya está. ¿Sí ven el dibujo, sí? Entonces, aquí, ¿qué tiene el dibujo? A ver, ¿qué hay que tener en cuenta? El equipo de corte directo es una cosa enorme, ya súper enorme, que de hecho, si han revisado el Moodle y he puesto las actividades, ahí he puesto dos dibujitos, uno de la máquina de corte y el del triaxial, ¿sí? Entonces es una cosa enorme. Lo que estoy dibujando aquí, lo que se ha dibujado acá, es simplemente el detalle de la caja de corte, ¿ya? Entonces acá, ¿no? Esto es lo que se refiere a la caja de corte, ¿ya? Vamos a escribir acá abajito. Caja de corte, ¿no? Esta es la caja de corte, ¿ya? Esta es la caja de corte. ¿Qué peculiaridades tenemos de la caja de corte? Es una caja de material firme, sólido, ¿ya? Que tiene dos partes, ¿ya? Es una caja bipartida, se le llama, ¿ya? Se le dice que es bipartida, ¿ya? Ese es el detalle, ¿sí? Y pueden ver acá, ¿no? Que existe una, no sé, un poquito más grande, ¿ya? Listo. Aquí se puede ver, donde está la manito, hay una división, ¿no? Por eso se le dice bipartido, ¿no? La cual básicamente funciona como el plano de falla, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí están las dos partes de la caja, superior, inferior, ¿ya? Ahora, aquí tiene una base, ¿sí? Y aquí tenemos esto que está achurado de color celeste, ¿ya? Son, lo vamos a poner aquí al costado, piedras porosas. Las piedras porosas cumplen dos funciones, ¿ya? Una es la de permitir que, bueno, no permitir que la muestra se desarme, digámoslo así, o que se salgan unos componentes, y otra es transmitir las cargas propiamente a las caras superior e inferior de la muestra, ¿ya? Lo que está aquí punteado viene a representar lo que es la muestra, ¿sí? Esta es la muestra. ¿Ya? Entonces la muestra se coloca dentro de la caja, se le apisona si es que es necesario, si no se le coloca en estado suelto. Para eso, la separación que ustedes ven aquí, donde está la manito aquí, ¿sí? Esa separación está junta al momento de poner la muestra. Luego se le separa, ¿ya? Por medio de los tornillos. Sí, eso ya lo van a entender mejor en práctica, si es que no lo han hecho ya. Si lo han hecho, genial, ya deben entenderme de lo que estoy hablando. Ya, esta línea que la vamos a resaltar, esta separación, que es esta línea roja acá, ¿ya? Estoy resaltando ahí la línea, representa lo que es el plano de falla, ¿no? Que es, digamos, lo impone el ensayo. O sea, el ensayo define que ese tiene que ser el plano de falla, ¿ya? Entonces se hace la separación. Ahora, en la parte superior se coloca un pistón que, bueno, la única función del pistón es llevar la carga hacia la muestra, ¿no? Entonces acá lo que nosotros vamos a tener es una carga, ¿ya? Y esta carga es denotada como N, la carga normal. Listo, N, ¿ya? Listo. Ahora,
también, ¿qué dice acá? Esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces tiene que haber un esfuerzo cortante también, ¿no? Entonces el esfuerzo cortante se da de esta manera. Por medio de una fuerza. Ingeniera, Dígame. ingeniera, se le escucha otra vez entrecortado. A ver, ¿se cortó de nuevo? Ahora no A me ver, pues, escuchan. Hace ratito, sí, ingeniera. Perdónenme, yo también los escucho entrecortados. ¿Me escuchan? ¿Aló? sí, creo que solamente fue Ingeniero, por un momento Sí, nada más. Sí, sí, lo escucho. Yo sí sí, se escucha, ingeniero. Entonces, ¿sigo o no sigo? sí, sí, por favor. Siga, Sí, por continúa. favor. No, yo ahora yo los escucho entrecortados a ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, Sí, ingeniera, Sí, ingeniera. sí le escuchamos, Ya, ingeniera. entonces sigo. Sí, por favor. Ya, sigo, se pasa la hora, si no. Sí. Ya. Listo. Entonces, sigamos con lo que estábamos en nuestro dibujito. Y tenemos las fuerzas T ahí, ¿ya? Entonces, vamos a poner, digamos, lo que hemos mencionado, mejor dicho, es esfuerzos, ¿no? Yo lo que he colocado ahí son fuerzas, ¿ya? Entonces, nuevamente, retomando, el N es una fuerza normal que se aplica por medio del pistón, ¿ya? Pistón acá, ¿sí? Y se aplica una fuerza normal. Y por medio de un motor se aplica los esfuerzos cortantes, T, se llama, ¿ya? Ahora, noten aquí que hay un dibujito, estoy aquí con mi manito. Aquí hay un dibujito que tiene esta forma, ¿no? Este dibujito de acá, en teoría, representaría cómo terminaría quedando la muestra de suelo después de que haya sido o que haya llegado a la ruptura, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Yo les he puesto que el plano de falla acá es recto, ¿sí? Horizontal, pero no es del todo cierto. O sea, si bien es cierto que la caja dice que el plano va a ser así recto, pero a veces, por ejemplo, en los suelos que son finos, que tienen cierta adherencia, el corte o el plano de falla no termina siendo así, tal cual horizontal, sino tiene una perturbación, por ejemplo, como esta. Esto, por supuesto, está súper exagerado, ¿no? Pero es para que lo vean un poquito, ¿ya? Pero puede tener esa forma, puede ser al revés, primero por abajo, luego por arriba, entonces ya no se genera un plano de falla, digamos, recto del todo, ¿ya? Entonces, eso representa. Ahora, entonces, ¿cuáles vienen a ser los esfuerzos? Ah, ya, entonces eso está faltando indicar, ¿no? Los esfuerzos vienen a ser los siguientes. Sigma viene a ser esa fuerza normal sobre el área, ¿ya? Pero ¿cuál área? Se refiere al área transversal, ¿ya? Y el tau, ahorita la voy a poner, viene a ser esta fuerza T sobre el área, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es esa área a la que se refiere? Por ahí estarán preguntando. Entonces voy a bajar esto un poquito porque me interrumpe acá. Ya. ¿Cuál es esa área? Esa área viene a ser lo que voy a resaltar acá. Este es el área transversal, ¿ya? Es ese. Voy a volver a dibujar. Ahora sí. Ya está. Más o menos por ahí va, ¿no? La situación. Este es el área transversal, ¿sí? Vamos a poner acá área, ¿ya? ¿Cómo puede ser esta área? Uy, se me ha movido el cable. Ya está. ¿Alguien me quiere hablar? Porque alguien aprendió su micro, creo. ¿No?
Bueno. Sigo entonces. Bueno, esta área, ¿ya? El área puede ser, dependiendo del tipo de equipo, ¿ya? Puede ser circular. Hay algunas cajas de corte que utilizan muestras circulares. O cuadrada. La que nosotros tenemos en el laboratorio es cuadrada, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es tomar, en el caso de circular habrá que tomar el diámetro, en el caso de cuadrada habrá que tomar alguno de los lados y ya tenemos el área transversal, ¿ya? ¿Por qué el área transversal? Bueno, porque es esta área, ¿no? Finalmente, en la que se está sometiendo, a la que se está sometiendo el esfuerzo normal, ¿ya? Entonces, esa es la relación, esa es la referencia, ¿sí? Entonces, acá vamos a sombrear estas dos ecuaciones, ¿no? La del esfuerzo cortante y la del esfuerzo normal, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá las referencias de estas ecuaciones. Listo. Ahí está. T, fuerza cortante, N, fuerza normal, tau, esfuerzo cortante sobre el plano de falla, ¿sí? Y ya está. Y el sigma, esfuerzo normal sobre el plano de falla, ¿ya? Esas son entonces nuestras relaciones. Ahora, acá le vamos a añadir el área, ¿ya? Que no está acá. Área, dos puntos. Área transversal. Ya está. Listo. Eso es entonces lo que se refiere a el ensayo de corte directo, ¿ya? Bueno, la parte principal, digamos. ¿Qué más podemos medir en este ensayo de corte? Bueno, en el ensayo de corte nosotros también podemos medir la deformación horizontal, ¿ya? Vertical, que es el cambio de la altura de la muestra, y la fuerza cortante en sí, ¿ya? A ver, si vemos en el dibujito, la deformación horizontal la vamos a poder medir, o desplazamiento también se le llama, porque tenemos una fuerza T, acá, ¿cierto? Acá donde está mi manito. Entonces esto me permite ver cómo se está deformando en manera horizontal. La vertical, el cambio de altura de la muestra, porque está siendo sometida a una fuerza vertical, ¿no? Normal, que finalmente la está comprimiendo. Entonces puedo medir cambio de altura de la muestra. Y la fuerza cortante propiamente, o sea, ya está bien, al momento de aplicar la fuerza a mi deformación, sí, pero también puedo medir este tipo de fuerza. ¿Cómo voy midiendo ese tipo de fuerza? ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, vamos, para esto, en el equipo se tienen instalados deformímetros, ¿sí? Deformímetro para medir este desplazamiento, deformímetro para medir el vertical, y en este caso se tiene un dial de carga, ¿no? Donde nos muestra cuál es la fuerza que se está aplicando, ¿ya? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta acá o qué cosa es importante? Bueno, que según, o cuando el tipo de equipo también influye bastante en cómo se toman las mediciones, ¿ya? Entonces, se tienen dos tipos de equipos, principalmente, ¿ya? Podemos realizar entonces el ensayo en dos tipos de equipos, ¿ya? ¿En qué se caracterizan estos tipos de equipos? ¿No? Un equipo es llamado de esfuerzo controlado, que lo estoy colocando acá. ¿Ya? Más adelante. ¿A qué se refiere con el equipo de esfuerzo controlado? Acá voy a sombrear tipos de equipos para que les quede ahí sombreadito, ¿ya? Esfuerzo controlado, dice, ¿no? El equipo. ¿Cómo funciona este equipo? Mejor dicho, ¿ya? Bueno, la fuerza de corte se aplica en incrementos iguales. ¿Cuál fuerza de corte? Este T que habíamos puesto ya anteriormente, ¿ya? Este T de acá, ¿ya? Hasta que se logre la falla a lo largo del plano de división de la caja de corte. O sea, el esquema de la caja de corte sigue siendo el mismo, ¿sí? Solo que lo que nosotros vamos a aplicar son valores de fuerza de corte iguales, incrementos. O sea, si empiezo, me estoy inventando, ¿ya? En 10, entonces el siguiente será 20, y luego 30, y luego 40. Entonces se está aplicando lo que dice acá, incrementos iguales, ¿ya? Entonces se van incrementando a lo largo del plano de falla, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Que en algún momento ese incremento que estamos colocando va a terminar simplemente la muestra falla, ¿ya? No admite más carga,
¿ya? Entonces, lo único que obtenemos en este tipo de ensayos es un tau máximo, ¿sí? O sea, un esfuerzo, el máximo. O sea, si hemos ido de 10 en 10, no sé, pónganse en 100, ya no resiste más, ya ese es mi valor. Claro, lo divido entre el área y obtengo el tau máximo, ¿no? Entonces, pero es aproximado, porque puede ser que entre 90 y 100 ya haya estado la falla. De pronto era 95, pero como no pusimos 95, sino pusimos de frente 100, entonces no da. Pero a pesar de que es aproximado, simula la situación real del campo, ¿ya? Entonces, ese es uno de los equipos que nos va a permitir medir estos parámetros. El segundo equipo, ¿no? Es el equipo de formación controlada, ¿ya? El equipo de formación controlada que estoy colocando acá, ¿sí? Para este equipo, ¿no? Se emplea un motor, ¿ya? Pero ¿qué hace este motor? O sea, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que mediante una velocidad constante, que estoy subrayando acá, ¿no? De desplazamiento de corte, pues va a ir midiéndose lo que es la fuerza cortante. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, el motor lo que va a hacer es generar un desplazamiento, ¿no? Acá, un desplazamiento en la muestra, ¿sí? Con una velocidad constante. ¿De qué velocidades hablamos? Hablamos de velocidades súper pequeñitas, ¿no? De 0.05 milímetros por segundo, no sé, dependiendo del tipo de suelo, ¿ya? Entonces, se empieza por medio de desplazamiento, Ingeniera, mido otra la vez está fuerza cortante. entrecortado. Chicos, pero acá mi señal está buena, está al tope. ¿Alguien más que no me escuche? Ingeniera, un momento si hay usted ido Ingeniera, se ha buenos días. cortado No se le está totalmente su audio. escuchando. Ya, y ahora. No se le escucha nada. Ahora sí se le escucha. Pero Ahora. Ingeniera, por favor, ¿podría repetir la parte de esfuerzo controlado? No se le escuchó mucho. Ya, repito, ¿pero me escuchan? Y ahora sí está mejor. Ya, genial. El esfuerzo controlado, chicos, es algo sencillo, ¿ya? Como dice acá, incrementos iguales, ¿ya? Les había dicho, por ejemplo, puedo poner de 10 en 10. Voy poniendo 10, 20, 30, 40 hasta donde me aguante, ¿ya? Y lo que voy a hacer es finalmente, por ejemplo, 100, y ahí el suelo llegó a su tope, ¿ya? Entonces significa que ese es el tau máximo, ¿ya? En esfuerzo controlado, pero es aproximado. ¿Por qué? Porque como yo estoy poniendo incrementos de 10 en 10, entonces entre el 90 y el 100 yo ya encontré el máximo, pero ojo, como yo varíe del 90 al 100, no significa que el 100 es el máximo, ¿no? Sino que pudo haber sido un 95, pudo haber sido un 94, pero como no lo puse, porque el incremento no era igual, entonces es aproximado, ¿ya? Ahora sí me escucharon o sí entrecortado. Sí, Miss, sí. Sí, sí, porque sí se escucha entrecortado y varios compañeros están poniendo en el chat que se escucha súper entrecortado, como un robot, algo así. sí, pero lo acaban de poner, pues. O sea, yo estoy hablando hace rato y no me dicen antes, ¿no? 9:15 me han puesto. O sea, ahorita que me han dicho. Pero, a ver, vamos a leer acá. Joven Hardy, ¿no me entiende o no me escucha? Una cosa es no entender y otra cosa es no escuchar. Ok. Me voy a conectar a la otra red entonces. Ingeniera, ya se le escucha bien ahora. ¿Sí? En tal caso, sería mejor las personas que no escuchen bien que vuelvan a cargar el mic para ver si es que hay problema de red. Claro. Ya, a ver, espérenme un ratito, ¿ya?